Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Es una bendición poder estar aquí con ustedes en esta noche para considerar la palabra del Señor. Saludo especial para Josué. ¿Sabes con cuánto anhelo? Había pedido al Señor que estuvieras aquí con nosotros. Aileen, ¿verdad? Que a mí me sucede que si no me sé los nombres bien, me pongo nervioso. Yo tengo un grupo de estudiantes donde en la lista tengo una Elaine y una Aileen, una detrás de la otra. Y cuando voy sobre la lista, yo quiero asegurarme de pronunciarlo bien. Aileen. Pues bienvenida nuevamente aquí con nosotros. En esta noche vamos a estar considerando la sesión número 5 en el tema El Camino, ¿verdad? Volumen 2, El Camino. La sesión lleva por título Jesús envía a sus discípulos. Pues, nuevamente, tenemos que ir sobre un repaso de palabras. Pastor la semana pasada y la semana antes que eso y el domingo iba sobre la palabra discípulo. Y él lo escuché decir este domingo que ser discípulo no es lo mismo que ser estudiante. Y me estuvo muy curioso de eso, ¿verdad? Porque yo en lo personal, yo tengo una definición bien particular de lo que es estudiante o de lo que es discípulo. Y yo sé que hay estudiantes y hay discípulos y hay discípulos. Pero me gustó mucho la definición que presentaba el pastor el otro día, la distinción que hacía. ¿Cuál era esa distinción? ¿Cuál es la diferencia entre lo que decía el pastor el otro día entre estudiante y discípulo? El discípulo quiere ser como el maestro. Amén, dice mi hermana Lucy. Voy a repetirlo solamente por aquello de que los que están allá atrás se beneficien de la contestación. El que es discípulo quiere ser como el maestro. Le sigue. Camina, anda tras el maestro. Obviamente, esto es en lo particular. Estamos hablando sobre cómo lo aplicamos a nuestra vida como hijos de Dios. ¿Verdad? Porque ser estudiante es algo importante. Ser estudiante, el que es estudiante es el que busca el conocer, el que busca ser empapado por una información y por el que la internaliza y la digiere. El que la persona esté matriculada en un curso no hace que esa persona sea estudiante. Hace que esa persona sea parte de la matrícula. Pues nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser discípulos de Cristo. De hecho, hay una denominación que se llama así. Discípulos de Cristo, ¿verdad? Hay personas quienes piensan en los nombres de las denominaciones y dicen, oye, eso es interesante, ¿verdad? Ser esta cosa o aquella cosa o la otra. No es el calificativo con la cual se refieran al grupo, sino la evidencia que hay en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Eso es lo más importante. Sin embargo, hay ciertas cosas que tenemos nosotros que tener, con las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces nos queremos encajonar en unas definiciones y perdemos de perspectiva que estamos trabajando con seres humanos. Todos nosotros no estamos exentos, debo decir, de errar. Nosotros no buscamos hacer lo que es incorrecto. Sin embargo, todos los días, si somos sinceros con nosotros mismos, y con Dios tenemos que ser sinceros porque para Él no le podemos ocultar nada, todos los días vamos a fallar en algo. Todos los días. Y hay instancias en las cuales estamos fallando y no nos estamos dando cuenta de que fallamos. Yo miro la palabra y mientras más miro la palabra, y no utilizamos esto como excusa, ¿verdad? Pero uno mira la palabra, hay personas quienes a veces se pasan señalando a los demás individuos porque hicieron algo mal, o se les pasó esto, se les pasó aquello. Y yo miro la palabra, y la palabra es transparente. La palabra nos narra todo con lujo de detalle, sin ocultar nada. Sin tapujo. Pedro, un varón del temple, de él, anduvo ahí con el Señor durante no menos de 3 años. Aprendiendo del maestro, viendo las señales. Y justo antes de su maestro ser entregado, o sea, justo antes de su maestro hacer el sacrificio mayor, lo niega. Nosotros también negamos al Señor. El detalle es que tenemos que reconocer cuándo.
y nos tenemos que arrepentir. Y Dios nos restaura. Nosotros no somos perfectos, hermano. Uno de las personas a quienes el Señor iluminó, a quien debemos más del 25% del Nuevo Testamento, Pablo. Él mismo decía, yo quiero hacer algo, sé que tengo que hacer algo, sé lo que es correcto hacer delante de Dios, y termino haciendo lo que no debo. No utilizo eso como excusa, pero tenemos que, y bien a tono con lo que presentaba mi sobrina Lorimar hace un momento en la porción de la oración, tenemos que mirar a los demás con misericordia, con la compasión de la cual nosotros fuimos y somos beneficiarios. Dios a nosotros nos mira a través del crisol de Cristo. Cristo es el filtro. Cuando Dios nos mira a nosotros, mira al Hijo. Y luego estamos nosotros ahí y recibimos toda la bendición del rostro de nuestro Señor. Porque es su sangre la que hace que seamos nosotros la nueva criatura que Dios quiere que nosotros seamos. Pues hemos visto 4 estudios ya. Cada una de las sesiones ha tenido un enfoque particular. La primera de ellas, un discípulo es un seguidor de Cristo. Y eso es lo que estábamos definiendo hace un momento. La segunda sesión, Jesús llama a sus discípulos a acercarse a Él. Y eso es algo figurativo. Alguien, yo recuerdo, en una tertulia hace, válgame más de 25 años tal vez atrás, con un profesor de español. Él decía, ¿por qué ustedes los cristianos dicen busca de Cristo, busca de Dios? Gramaticalmente lo que debe ser correcto es busca a Dios. Y yo, si usted me conoce bien, pues yo antes me identificaba mucho con Pedro, porque yo disparaba de la baqueta. Ahora no tanto. Dios me ha ido amoldando, ¿verdad? Para su gloria. Y yo le decía, pues a mí realmente no me importa la semántica. Lo que tienes que hacer es lo correcto. ¿Verdad? Busca de Dios, busca a Dios. Tienes que hacer algo. La cuestión es que tú te congracies con Él, ¿verdad? Hagas la paz con Dios. Pues en la segunda sesión, de manera figurativa, se habla de cómo Jesús llama a sus discípulos a acercarse a Él. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Quién me puede decir algo que usted me pueda recomendar? Si yo no supiera cómo acercarme a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Haciendo su voluntad. Amén. ¿Alguien más decía algo por ahí? Hermana Margarita. Pues tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Tengo que leer la Biblia y cumplir, hacer la voluntad, como dice mi pastor. Cuando oramos también. Orando podemos acercarnos o nos acercamos a Jesús. Ser obediente, ¿verdad? Siendo obediente al Señor. Pues de esa manera nosotros nos acercamos a Jesús. ¿Ves? Que suena bien poético y bien bonito cuando decimos, acércate a Jesús, ven a Jesús. Pero aparte de que se oye bonito, hay que llevarlo a lo práctico. ¿Y con qué se come eso? Es lo que diría alguna gente, ¿verdad? Pues, porque hay personas, ¿verdad? Y ya yo he dejado de disculparme porque hay personas quienes a veces se molestan con las distintas personalidades. Ya yo he llegado a términos con eso. Mi personalidad es mi personalidad. Obviamente yo no pretendo ser irreverente, pero quien me conoce sabe que yo soy jocoso, ¿verdad? Y hago muchos chistes. Ninguno de mis chistes es bueno, todos mis chistes son mongos, pero son bien intencionados. Pues Dios no quiere que usted deje de ser la persona que usted es. Él lo que quiere es que usted sea una persona mejor que la persona que usted era antes de ser como Él quiere que usted sea. Él le quiere ir transformando. Él utiliza lo que es usted, Él conoce lo que está en su corazón. No es que usted deje de reírse. La gente que piensa que los cristianos tienen que andar por ahí con caras largas. Que usted no puede hacer una broma. Que no puede hacer una travesura a un hermanito, ¿verdad? A veces la gente dice, hermano mío se molestará. Siempre que dicen de cumpleaños, allá siempre sale alguien y dice, y el mío también cumpleaños. Pues seguro que hay que decirlo porque si se nos pasa la oportunidad ya no podemos hacerle la travesura. Pues todo eso en buena lid. ¿Por qué? Porque está la confianza, ¿verdad? Nos acercamos a Jesús, pero una de las maneras que nos acercamos a Jesús, Jesús está aquí. Pero ¿cómo yo puedo ver a Jesús? Yo miro a mi hermano Héctor y yo veo a Jesús. Miro a mi hermana Lucy y veo a Jesús.
Y cada vez que yo abrazo a mi hermano, cada vez que yo estrecho su mano, cada vez que le hablo, cada vez que escucho una palabra de aliento, cada vez que doy una palabra de aliento, me estoy acercando a Jesús. Pues hay muchas maneras en las cuales nosotros practicamos esto y la palabra, pues, como decía mi hermana Margarita, es la guía, ¿verdad?, que utilizamos nosotros para saber cómo es que se hace eso. En la tercera sesión consideramos cómo Jesús enseña a sus discípulos lo que significa seguirlo a Él. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Será eso un sacrificio? Parece una pregunta capciosa, ¿verdad, Úrsula? ¿Qué me estaba diciendo? Sí, en parte es un sacrificio porque Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Amén. Que es lo que Ah, yo pensaba que era que... Pensaba que tratando de ponerse de pie para que la escucháramos. quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo. Amén. Que realmente, ¿verdad?, lo busquemos y nos acerquemos a Él. Y lo que la pregunta Seguirlo a Él. Que sí es un sacrificio. Seguirlo a Él, claro está, porque no es fácil. La vida de Él fue tan y tan ejemplar que por más que nosotros tratemos de llegar a Él, pues no, pero sí, estamos en Él porque estamos en Jesús. Seguro, amén. Por ese lado, pues estamos ahí, no tenemos que sufrir y pensar que no vamos a llegar. Si hemos llegado, porque Dios nos tiene en sus brazos y en cuenta todo el tiempo porque somos sus hijos. Amén. Y en lo práctico, ¿verdad?, volviendo a la semántica, nosotros tenemos problemas a veces con las definiciones. La palabra sacrificio es una palabra que suena un poquito pesada. Porque usted lo pone en perspectiva. Usted dice, seguir a Jesús será un sacrificio y todo lo que dice mi suegra es cierto. Pero a veces digo, echar una ropa, lavar una tanda de ropa en mi casa, ¿eso será un sacrificio para mí? Usted dice, pues si tienes un montón de cosas que hacer. Y yo digo, pero ¿cuántas veces mi esposa no lo hace? En comparación con lo que hace ella, pues yo echar una tanda de ropa a lavar, eso debe costarme nada. ¿Qué clase de sacrificio es ese? Ojalá todos los sacrificios fueran así. Y cuando miramos a Jesús, Él lo dio todo por nosotros. Nosotros no merecíamos nada de lo que hizo Él por nosotros. La palabra nos dice que Dios entregó a su único hijo para morir por los pecadores. Ninguno de nosotros merecía tanto amor. Y Él estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Nosotros no mereciendo, entonces cualquier cosa que nosotros hacemos por el Señor, lo merecerá Él. Pues Él lo merece todo. No deja de ser un sacrificio para nosotros, ¿verdad? Lo miramos en el aspecto práctico. Pues, ¿qué nos pide nuestra humanidad? Bueno, nuestra humanidad no nos pide los placeres. Hermana Lorian. Sí, yo lo veo más que la parte que Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, néguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame, ¿verdad? Para frasearlo. Pues yo creo que el sacrificio es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Amén. Porque ya nuestra vida no es nuestra, sino es de Él. Pero eso cuesta, porque uno tiene que dejar de hacer la agenda de uno, ¿verdad? Para ponerlo Seguro. más sencillo y dejar que sea Dios. Y esta vez nos cuesta en nuestra humanidad y en nuestra carne, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, en el sentido mucho más práctico, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿cómo yo traduzco eso al diario? En el diario vivir. ¿Cómo se traduce eso? Pues hay ciertas cosas que yo tengo que agendar, ¿verdad? Sí, hay ciertas cosas que el Señor quisiera ver en mí. ¿Cómo yo las sé? Pues nuevamente, volviendo a la palabra. ¿Dios quiere ver algo en mí? Pues, baby steps. ¿Verdad? Obviamente, a quienes quieren ir de sopetón y eso está muy bien y les funciona, pero hay que poner a Dios primero. Y poco a poco, ¿verdad? El Señor quiere hacer la transformación más grande en usted de inmediato. Y vamos para el infierno, ahora vamos para su presencia en la eternidad. Todo lo demás lo ponemos en sus manos, pero tenemos que ponerle nuestra parte. Ese es el sacrificio. Negarme a mí mismo, dejar de ser mío para saber que soy de Dios. Hermana Margarita, usted había levantado la mano. Que el Señor prometió que no nos iba a dejar solos, que Amén. nos iba a enviar el Consolador para que Él nos enseñara todas las cosas.
Correcto. Cuando estamos confundidos, pues podemos pedir esa Amén. ayuda, reclamarla, porque el Señor lo prometió. Amén. Y eso es algo que sucede de inmediato también, ¿verdad? Que dice mi hermana Margarita. La palabra de Dios, miramos a 2 Corintios 5:17, es uno de los pasajes que yo cito mucho, ¿verdad? El Señor transforma nuestra vida. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Nuevamente, yendo a las palabras. Todo es absoluto. Pero no, usted dice, si usted es suspicaz, usted dice, ¿y cómo es eso de que todo? De inmediato, pero yo me siento como que hay ciertas cosas como que no han cambiado. Lo más importante cambió, ¿verdad? Y nosotros lo vemos de manera temporal, pero Dios no está limitado por eso. Dios lo ve completo. Nosotros no estamos completos, ¿verdad? La palabra perfecto lo que significa es eso, completo, ¿verdad? Del griego, la palabra perfecto lo que significa estar completo, ¿verdad? El tiempo verbal perfecto, en inglés se entiende un poquito mejor, es una acción que está completada. Yo he comido. ¿Dónde está la comida? Pues de algún sitio en mi tracto digestivo, porque he comido. No es que estoy comiendo. Pues perfecto es cuando ya está, de la manera que se espera que esté. Pues Dios a nosotros nos ve completos desde el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús. Ahora, hay ciertas cosas que van en progresión. Usted se mira y usted dice, pero hay ciertas cosas en mí que todavía faltan. Este fin de semana, viernes y sábado, fueron días de prueba para mí, de mi paciencia. Y yo sabía, yo miraba, yo cuando las cosas me mejoran, yo me pongo bien lento. Ahora, yo trato de ponerme lento, trato de bajarme. Ahora está el pulso un poquito alto. Pero dice aquí el resting heart rate, 40. Y así yo hago ejercicio de respiración, me pongo a orar. Pero de momento salen esos flashes de, ¿verdad?, el viejo hombre. Y usted dice, el Espíritu Santo está en mí. Lo que dice mi hermana Margarita. Dios nos transforma de inmediato el estatus. Ya no somos del diablo, ahora somos de Él. Antes íbamos para el infierno, ahora sabemos, a ciencia cierta, la palabra nos lo constata. Vamos a la presencia de Dios cuando partamos de esta tierra. Algo también que sucede, lo que me dice mi hermana Margarita, de inmediato el Espíritu Santo viene a morar en mí, físicamente. Pero nosotros en nuestra humanidad queremos evidencias físicas, tangibles. Y eso es bien difícil yo poder decirle porque es algo bien personal. Usted tiene que bajar las revoluciones y darle espacio al Señor para usted poder escucharle. Y que pueda venir la paz a nosotros. Nosotros disfrutar de esa paz que solamente la puede dar Jesús. Ahora, no estamos perfectos. Viernes y lunes, estoy hablando de estos procesos que son cambios de celular y qué sé yo, cosas que yo no quería hacer en un momento. Pues accedí y siempre sucede lo que yo sabía que iba a suceder. Que me consume más tiempo del que yo quiero, ¿verdad? Y cosa que yo no tengo. Pues, gloria a Dios, ya eso pasó. Pero en el interín, uno dice, Señor, gracias, porque hace 30 años atrás yo no estaría aquí sentado, aquí tan tranquilo. Uno deja que el tiempo fluya. Usted dice, pero algo tan sencillo. Y en el diario uno ve cómo el Señor va manifestándose en nuestra vida. ¿Ves? Hay que sacrificar muchas cosas para nosotros poder permitir que el Señor tome control. ¿Qué es lo que nosotros sacrificamos primero? Pues el control. Suelta el volante. No estoy hablando de manera, no me tome la palabra en literal. O sea, no que usted suelte el volante mientras está conduciendo en la carretera, pero el volante de su vida. Usted deje de ser el protagonista de su vida. Cristo ahora es el protagonista. Amén. Hermana Rosana. Que el costo siempre es una bendición para nosotros. Amén. Amén. Y la semana pasada, la cuarta sesión, enfocaba en Jesús prepara a sus discípulos para que se unan a Él en su obra. Nos prepara, nos capacita. Te dice, ¿qué tengo yo que contribuir? Pues todo. Tienes que contribuir tu yo. La palabra egoísmo, el ego, es el yo.
El ismo es cuando queremos darle centralidad al yo. Cuando somos de Cristo, ya no se trata de nosotros. En inglés hay una expresión cuando le dicen a los muchachos, it's not about you. Hay gente que quiere todo, usted puede estar hablando con ellos sobre algo y de inmediato lo hacen sobre ellos. Ven acá que quiero escuchar sobre tu problema. Y entonces termina sobre una narrativa de la vida de ellos. Y eso es egoísmo. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, ya no se trata de nosotros, aunque el Señor hace que usted sea el centro de su atención. Qué bueno es hablar con una persona, ¿verdad? Que te mira directo a los ojos y te escuche. Usted está hablando y usted sabe que tiene su atención. Josué. Una de las primeras cosas que yo sentí cuando entré en mi vida a Dios fue ese egoísmo se fue por completo y ahora era más sobre el conjunto, sobre mi familia, sobre yo estar más presente en la vida. Amén. Y vi esa claridad. Amén. Pude sentir. Amén. Amén. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y Josué acaba de dar una ilustración, ¿verdad? Que eso no lo podemos presentar nosotros. Nosotros podemos hablar de 20 cosas, pero la realidad nuestra es eso mismo, nuestra. Y la experiencia vivida de cada individuo es tan y tan importante, Josué. O sea, ese testimonio es una bendición para mí y estoy seguro para todos que te escuchan. Pues así es nuestra vida. Nuestra vida del momento que estamos en Jesús es llevar nuestro testimonio a los demás. De manera práctica, ¿verdad? Sin imposición, sin forzarlo. El Señor nos va a dar oportunidad para que nosotros podamos presentar lo que ha sido de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo que mora en nosotros, pues viene todo. O sea, el amor, que es el amor de Dios. Y cuando el Señor nos entrega ese amor, pues nosotros podemos actuar de la manera que decía mi sobrina. La compasión, la misericordia, la paz, todo eso se va a reflejar en nuestro diario vivir. Pues esta semana, hoy, como último estudio, el título de la sesión es Jesús envía a sus discípulos. Los envía. ¿Verdad? Y vamos a ver de qué se trata eso de enviar. Y estoy seguro que ustedes saben, ¿verdad? Este es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero vamos a verlo como si nunca lo hubiésemos visto. ¿Está bien? Ese es el reto. Vamos a la palabra y vamos a ser bendecidos por la palabra del Señor, como si estuviéramos acercándonos a ella por primera vez nuevamente. Jesucristo nos llama a llevar el Evangelio al mundo. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias, ¿verdad? Lo que usted ve por las mañanas en la televisión y por la tarde y por la noche. Yo caigo en esa trampa tantas veces que yo quisiera saber lo que está sucediendo. Amén, amén. Gracias, hermana Margarita. ¿Ve? Lo que hay que darle a la hermana Margarita es el pie forzado, como decimos en el argot de la música jíbara. Muy bien. Se me quedaron las estrellitas, pero ya tiene varias acumuladas acá. Así mismo es. Pues, así sucede. ¿Verdad? El Evangelio es ese. Nosotros estamos llamados a llevar las buenas noticias. Hay muchas cosas que suceden que son buenas, ¿verdad? El asunto es que, y el Señor, ¿verdad? Decimos, yo estoy en sintonía con mi sobrina hoy, pero es el Espíritu Santo que presenta las cosas y las pone en sintonía. La palabra paz se presentó a través del devocional. Se habló de misericordia, se habló de compasión. Y una de las cosas por las cuales yo pedí fue por los estudiantes, por los jóvenes, por la juventud de Puerto Rico. Nosotros estamos llamados a mirar a todos con misericordia, con compasión. Pero yo pienso que tal vez esta brecha generacional es muchas veces un impedimento para que haya comunicación efectiva. Porque los viejos miran en dirección a los jóvenes y dicen, esta juventud. Y los jóvenes miran a los viejos y dicen, estos viejos. Entonces, en ese dime te diré, lo que hay es una guerra, un conflicto, y no debe ser así. Yo digo, mientras más tiempo hemos vivido,
más debemos poder nosotros ser compasivos con los demás y más sabiduría debemos tener. Yo pienso que una persona vieja, y perdón que utilice esa palabra, ¿verdad? La palabra vieja para mí no es una mala palabra, me parece que es una palabra hermosa, porque significa que hemos vivido mucho tiempo y hemos tenido la bendición para hacerlo. Y de hecho la palabra en las ciencias de la salud es nuestra comunidad vieja. Esto de que si adultos mayores, a mí me parece que es un eufemismo terrible, ¿verdad? Yo no estaba mirándole, pero ya que él lo menciona, que el hermano Héctor, aunque no lo parezca, pues me supera a mí en más de 10 años, ¿verdad? Tiene que tener más de 10 años que yo. Pues aquellos quienes son más viejos deberían poder mirar a los que son más jóvenes y entender que hay tanto que se les puede entregar. Pues yo pido por la juventud, ¿no? Porque Dios me ha permitido la bendición de trabajar con jóvenes, ¿no? Con los jóvenes universitarios por casi 30 años ya. Y este fin de semana estarán ellos allá en el deporte, ¿verdad? Y ahí habrá jóvenes que son temerosos de Dios y jóvenes que no son temerosos de Dios. Y hay muchos que están ahí en buena lid por el asunto de conocer jóvenes como ellos, con intereses afines. Y muchas personas miran en esa dirección y no ven necesariamente la necesidad que hay de llevar la bendición que tenemos nosotros. O sea, en vez de estar juzgando, pues nosotros estamos llamados a recordar de dónde fue que el Señor nos sacó a nosotros y tener compasión, misericordia y actuar en el amor de Cristo para con los demás. Amén. Pues en Jesús hemos recibido un corazón nuevo. Salud. Y nos encontramos en el proceso de transformación. Aquí nuevamente, pues eso es una metáfora. Hemos recibido un corazón nuevo, ¿verdad? Puede que alguien, si alguien le haya hecho un trasplante de corazón, pues recibió un corazón que quizás no era nuevo. Pero cuando la palabra dice, o cuando estamos nosotros hablando del corazón nuevo que nos da el Señor, ¿a qué se refiere, hermana Margarita? El corazón nuevo es aquella que Jesús tuvo con los enfermos, con los más pobres, con los desamparados. Ese sentimiento del corazón, que sea nuevo en nuestro corazón. Amén, amén. Pues tiene que ver con sentimientos, ¿verdad? Tiene que ver con enfoque, hermana Rosana. No es un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Correcto, ¿verdad? Y nosotros asociamos el corazón, ¿verdad? Con los sentimientos, con las emociones. Ya hemos hablado sobre esto antes, ¿verdad? Históricamente, ¿verdad? Las entrañas, lo más interno nuestro. En el momento la persona ve a la persona que es el objeto de su afecto. ¿Puedo utilizar esa palabra hoy? Aunque no es domingo. Hermana Margarita. El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Correcto. Pues culturalmente, ¿verdad? Uno de esos elementos que se asocia con el amor y con los sentimientos es el corazón. Pero habíamos dicho que si realmente vamos a ser anatómicamente más precisos, donde se produce la hormona de la adrenalina, ¿verdad? No es el corazón, sino en los riñones. Por lo tanto, el símbolo del amor debe ser un riñón. Quizá no sea tan bonito. Hermana Margarita. No es un trasplante, es una transformación. Amén, amén. Pues es una transformación del corazón. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros. Pues hay una transformación en nuestra vida. Nosotros podemos, sí, hablar sobre esa transformación. Yo era de esta manera. No es que nosotros estemos enfocados en cómo nosotros éramos antes, pero debemos poder percibir cuál es el cambio que el Señor hace en nuestra vida. Y hay unos que son unas transformaciones que uno se da cuenta de inmediato. Las cosas que ahora a mí me interesan, la sed que tengo de saber del Señor a diario. Que si no estoy en comunión con Él, como que, de hecho, me doy cuenta que es lo que me falta en ese momento. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida en todo momento. Una de las cosas que yo suelo decir es que hay algo que mientras más usted lo utiliza, de eso más tiene. ¿Verdad? El dinero no es eso. Usted tiene dinero, usted tiene del que se gasta. ¿Verdad? Como decía el conejito de Quick, qué sonido da triste cuando se acaba. Pues, si usted tiene de ese dinero, es falible, lo utiliza y se acabó. Comida,
por buena que esté la comida, usted va comiendo y como que dice, ay, el último bocado. Y se acabó. Nuestra energía. Y aquí no estamos hablando de edad. Usted comienza, si usted dice, hoy voy a caminar 1 milla, voy a caminar 2 millas, voy a correr. Al principio usted va con una energía bien chévere y ya llega el momento como que la lengua está tocándole los tobillos. Porque se le va acabando la energía. Sin embargo, el amor, mientras más usted lo utiliza, más tiene. ¿Qué cosa? Usted utiliza el amor y el amor aumenta. Pues Dios quiere que vivamos así. ¿Right? La transformación que el Señor hace en nuestra vida hace que ese sea un impacto grande en nuestra vida, hermana Margarita. Un poeta dijo, siembra amor y cosecharás alegría. Amén, amén, así mismo es. Pues por esto somos llamados a vivir cada día glorificándolo a Él para llevar el Evangelio al mundo. Esta transformación nos da un propósito. No. Nos estimula, nos propulsa en la dirección correcta. Y esto es bien importante que lo subrayemos. Una pregunta. ¿Cuáles son los cambios más grandes que has experimentado en tu tiempo como seguidor de Jesús? Alguien que quiera compartir un cambio que entienden que son de los más grandes que usted ha experimentado. Hermano Héctor quiere decir algo. Adelante. Pues he crecido en humildad. Antes yo me veía más importante, por decir una palabra, y ya no es así. Y ahora, pues, como que todo el mundo es igual. Amén. Amén. He crecido en amor y en que me amen. Eso es bien importante. Amén. Y aquí he encontrado eso. Gloria a Dios. Que me amen y yo los amo todos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así fue. Qué bien. Fíjense, el hermano Héctor menciona unas cosas y estoy seguro que ustedes se dieron cuenta también. ¿Verdad? Lo que dice el hermano Héctor es el fruto del Espíritu. Eso es algo que todos nosotros, si somos sensibles al toque del Espíritu Santo, nos damos cuenta que el Señor va dándonos de eso. ¿Verdad? El fruto. A veces decimos los frutos, pero el fruto es uno. Se manifiesta de diferentes maneras. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esa lista no es exhaustiva. ¿Verdad? El apóstol Pablo las presenta, esos elementos del fruto del Espíritu, queriendo decir que es lo que produce el que el Espíritu Santo esté en mí. Pues todas estas cosas se van a manifestar. Y ahí solamente hay 9 palabras, pero estoy seguro que usted puede ver muchas otras que son fruto del Espíritu. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno. El que usted pueda hablar, ¿verdad? Que su palabra sea sazonada con amor, con paciencia, con benevolencia. Pues esto viene de parte de Dios. Pues esto tenemos que percibirlo cuando nosotros andamos en el Señor. ¿Alguien más que quiera hablar? Rosana. Perseverancia. Me ha hecho ser bien perseverante Amén. en todas las áreas. Gloria a Dios. Y me ha dado paciencia, me ha dado más amor. Todo me ha cambiado. Y todavía me falta. Algo que yo quiero recomendar, ¿verdad? Y esto es algo que lo digo, a veces lo escuchamos mucho, que dice, la gente dice, Dios mío, dame paciencia. Y siempre va a haber alguien que dice, ten cuidado con lo que pides, porque si pides paciencia, Dios te va a dar prueba. Permítame decirle un secreto. Aunque usted no pida paciencia, el Señor le va a permitir pasar por prueba, porque la prueba es lo que va a mostrarle a usted que Dios está con usted. Ese es el avalúo, ¿verdad? Esa palabra puedo usarlo también. El assessment, ¿verdad? El avalúo de que sí el Señor tiene un impacto en su vida. ¿No? Porque usted recibe a Cristo Jesús, pero de momento usted no tiene forma de corroborar qué es lo que está haciendo esa presencia en su vida. Pues usted dice, pues está bien, una tremenda bendición, pero de momento viene la prueba. Y usted está ahí. Gracias, Señor. De momento hay algo como que le sacude. Usted dice, eso lo dije yo. Yo no era así. El Señor cambia, nos transforma. Y debemos estar sensibles, ser sensibles a esos cambios. Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo 28, que es la porción
central que estudiamos. El estudio de esta noche es uno que es muy puntual. Short, sweet, and to the point. Que mal traducido o más o menos bien traducido sería breve, dulce y directo al grano. Es un pasaje que conocemos todos, Mateo 28, 16 al 20, y ese pasaje lo conocemos porque, como más o menos casi siempre se le dice, la gran comisión. Mi hermano Héctor lo quiere leer, bien fuerte. Bien. Ese es del 16 al 20. Sí, pero del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, me estoy dando cuenta de que algo sucedió aquí con la sesión que aparece. Aparentemente, son una de las cosas que son necesarias para yo crecer también en paciencia. El estudio que le envié al pastor tiene el principio las diapositivas que son, pero después cambia. Entonces las diapositivas que aparecen aquí no son las que deberían estar. Pero no se preocupe, porque por eso es que nos estudiamos el estudio de antemano. Ni siquiera la presentación que tengo acá es la misma. Pero no hay problema. Sí, es que aparentemente mi computadora subió a la nube el cambio, pero no lo guardo aquí. ¿Está bien? Pues acabamos de ver esa porción que enfoca en cuatro pasos importantes para nosotros presentar el Evangelio, ¿verdad? Déjame por lo menos dejar esta diapositiva donde manda, cosa que los que vean el estudio puedan enfocarse en eso. Ok, pues el Señor envía a sus discípulos. ¿A qué los envía? A ser discípulos. O sea, a hacer discípulos, ¿verdad? Él nos manda a que seamos discípulos, pero nos manda a que hagamos más discípulos. Hay 4 cosas importantes que vemos en ese pasaje que nos habla nuestro hermano Héctor. Allá en Mateo 28, vemos nosotros que el Señor le da una comisión. Cuando usted estudiaba en la escuela, les hablaban sobre distintos tipos de oraciones. ¿Recuerdan los tipos de oración? Cuando alguien le dice, este tipo de oración, cuando dice, ¿podrías abrir la puerta? Interrogativa. ¿Verdad? Ahora sí. Si dice, ay, me comería un sándwich de jamón y queso. Esa es desiderativa. Desiderativa. Si dice, oh, pero qué lindo. Exclamativa. Ahora, el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Imperativa. Esa es una oración imperativa. Y esa palabra es bien importante, ¿verdad? Cuando dicen, es imperativo que hagamos esto, aquello o lo otro. Cuando lo vemos en ese contexto, no necesariamente entendemos la gravedad de lo que está sucediendo. Imperativo significa que tenemos que hacerlo, que va a suceder. No es que podemos nosotros elegir, escoger, esperar. No es una recomendación encarecida. Es un mandato, ¿verdad? Impera. Pues el Señor tiene la autoridad para hacerlo. Pues una de las cosas que vemos nosotros en el material que ustedes estudiaron para esta noche, vemos nosotros que el Señor comienza hablando sobre por qué Él puede darnos ese mandato. Lo primero que Él dice es que Él es quien tiene la autoridad.
¿Qué significa autoridad? Poder. El poder. Capacidad para El- ordenar. Muy bien, la capacidad para ordenar, ¿verdad? El poder, ¿quién manda? ¿Verdad? En mi casa hay un chiste interno. Una de las nenas de casa, cuando era pequeñita, preguntaba, iba allá a casa de la abuela y le decía, ¿y aquí quién manda? Porque habrá escuchado ya en algún momento dentro de la casa que se le explicaba, se le hacía la aclaración, ¿verdad? Aquí quién manda, fulano sutano. ¿Verdad? Pues ella preguntaba, ¿aquí quién manda? Pues en el caso de nuestras vidas, nosotros no mandamos. Y en el caso del todo, de la existencia, quien manda es el dueño de todas las cosas. Vayan conmigo brevemente al primer capítulo de Juan. Allá en Juan 1, se nos dice que en el principio era el verbo, Juan 1. El verbo ese es con la letra V mayúscula. Es un nombre propio. El logos, la palabra. Ese es Jesús. Juan está hablando de Jesús. Y está hablando del principio. ¿El principio de qué? Pues lo que nosotros conocemos como un principio. Para nosotros es importante hablar sobre cuándo comienza algo y cuándo termina algo. Nuestro Señor no existe en un tiempo. Pero en el tiempo importante para nosotros, en el principio de las cosas que nosotros queremos definir, pues estaba Él. Antes de ahora, desde el principio de las cosas, dice Juan, era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Te dice, pero qué repetitivo, Juan. Que es repetitivo, es que Juan no quiere dejar que se escape nada. Él quiere explicarlo desde todos los ángulos, cosa de que no haya la más mínima duda de qué es lo que está diciendo él. Este Jesús, de quien estoy hablando en el Evangelio, es Dios. Es el que estaba en el principio que nosotros queremos buscar, ¿verdad? Para definir lo que es nuestra existencia. Él estaba allí. Y Él fue el que hizo todas las cosas. Y estaba con el Padre. Y Él mismo es Dios. Hay tantas cosas que en nuestra mente, pues, no nos caben. Pero Juan quiere en nuestro lenguaje humano, que es tan limitado, utilizar unas palabras para poder explicar quién es Jesús. La semana que viene vamos a estar hablando sobre ese detalle en el tercer libro. Y entonces dice... Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pues a mí me parece que eso es más que suficiente explicación como para yo poder aceptar y entender e internalizar que Jesús tiene autoridad. Hay gente que va a decir que no. No obstante, el Señor, cuando viene a nuestra vida, se manifiesta de una manera particular, personal. Nosotros tenemos que reconocer que esa es la verdad. Pues, Él les habló a estos discípulos y les habla sobre su autoridad. Entonces parte y les habla sobre qué es lo que Él espera que ellos hagan. Eso que dice que deben ellos hacer, que llamamos nosotros la Gran Comisión, se divide en 4 puntos importantes. La primera de ellas es id. Id. Ahorita estábamos hablando del ego. Este id no es la otra parte de nuestra psiquis. Es el verbo ir. ¿Cómo lo diríamos en puertorriqueño? Vayan. Eso es en cubano. Vayan. Vayan. Es, dice la hermana Lorian, es un mandato, es una orden. Vayan. ¿Y qué requiere que nosotros podamos cumplir con esa orden? Estar preparados. ¿Qué otra cosa indica
esa orden? Obediencia, ¿verdad? Movilidad. O sea, Él nos está mandando a nosotros a salir de nuestra zona de comodidad. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Verdad? Él dice, vayan. Obviamente, Él les dice a los discípulos unos lugares en particular que van desde el lugar más cercano a ellos, entonces van ramificando hacia lo más exterior, ¿verdad? Hasta los confines más lejanos de la tierra, hasta el fin del mundo. Pues Él dice, vayan, y esto requiere que nosotros estemos dispuestos a movilizarnos, a salir de nuestra zona de comodidad. Y algo que quiero subrayar con esto, hermanos, que muchas veces tendemos a, no quiero que me malentiendan, tendemos a espiritualizar mucho las cosas. Hay quien quiera tener una fórmula para todas las cosas. La única fórmula a la cual yo me acojo en lo que respecta a la vida en Cristo es que es necesario recibir la sangre redentora de Cristo Jesús para yo poder estar en paz con Dios y tener acceso a Él. Casi todo lo demás es negociable, ¿verdad? Obviamente de manera minúscula estoy hablando, ¿verdad? Hay ciertas cosas que si usted quiere ponerse pantalón, pues eso es negociable. Pues hay lugares donde dice, usted no puede ponerse pantalón, si es dama. Y yo hallo que esas cosas pues no son tan importantes. Que si se va a poner maquillaje, no se va a poner maquillaje. Que si se va a teñir el pelo, incluso si es varón, ¿verdad? Podemos hablar de eso después, ¿verdad? Un hermano que lo detuvo la policía recientemente por tinte. Pues, esas cosas son negociables. Esas cosas son negociables. Que si nos podemos reír en la iglesia, eso también es negociable. Hay que saber, ¿verdad?, el contexto de todas las cosas. Sin embargo, cuando miramos nosotros la palabra de Dios, nos tenemos que dar cuenta que hay unos elementos que son bien específicos. Pues, y otros no. Este asunto de salir de la zona de comodidad, para algunos pudiera significar irse de su patria, irse de su país, ir a otro lugar a llevar la palabra de Dios. Pero no todos estamos llamados a eso. Algunos permaneceremos en la iglesia local por sécula seculorum. Obviamente no por los siglos de los siglos, pero estaremos nosotros por siempre en nuestra iglesia local. ¿Eso hace que sea menos bendición lo que estoy haciendo yo? No, ¿verdad? Nosotros, si el Señor quisiera que este grupo minúsculo de personas, minúsculo ¿verdad?, es relativo, estuviéramos hasta que venga Cristo y no hubiera nadie más, y esa es su voluntad, pues que se haga su voluntad. Lo importante es que seamos pocos, relativo, o seamos muchos, relativo, estemos haciendo lo que Dios manda. Eso es lo que no es negociable. Que si estamos aquí en Isabela todo el tiempo, en vez de irnos allá a la plaza pública de San Germán, que si estamos dentro de la iglesia, ¿verdad?, en un espacio, en un local, en vez de irnos a la plaza de Isabela, pues el Señor nos moverá y nos pondrá donde Él quiere que estemos. No por casualidad, pero porque estamos haciendo su voluntad. Ahora, el Señor nos manda a que vayamos. Implica movilidad, salir de nuestra zona de comodidad. Es un mandato, no es una petición, no es un favor que nos está pidiendo el Señor, no es una sugerencia. Él dice vayan. Ahora, preguntas dentro de esa sección. ¿A dónde vamos nosotros? En aquel momento les hablaba a los discípulos, le decían a Judá, Samaria, no se decía más allá. La porción que lee mi hermano Héctor dice todas las naciones, y nosotros como iglesia y como individuos. Cuando yo lo traduzco a mi vida personal y mi relación con Cristo, ¿a dónde es que yo tengo que ir? En donde estemos. ¿Dónde estemos? ¿Dónde empiezo? En la casa. En mi casa. Con mis hijos, con mis hermanos, con mis primos, con mis vecinos. ¿Verdad? Hay personas quienes
viven en lugares y pueden estar viviendo 10 o 12 años en un sitio, y aquel vecino que vive 4 casas más allá, no le saben el nombre. No estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo, pero esa es una realidad. De un señor que vivía en una casa frente a la nuestra, ya no vive ahí, a quien nosotros le llevamos, celebramos un servicio, varios servicios en esa casa, frente a la casa donde yo vivo. Y medía como 8 pies. Yo hablaba con él, tenía con un dolor de cuello terrible. Y él decía que andaba molesto con Dios. Entonces él decía que ese lugar donde nosotros vivimos, él decía, aquí la gente como que camina en las nubes. Porque la gente está metidos en sus casas y no se conocen y que no están fuera. Él estaba acostumbrado a estar afuera y le gustaba sentarse en una silla y hablar con la gente. Yo decía, eso está bien, pero cada cual vive pues de la manera que sabe o según sus circunstancias. Porque en el caso nuestro, pues uno va al trabajo y regresa a la casa, de la casa, venimos al servicio con los hermanos. ¿A qué voy con esto? No todo el mundo vive de la misma manera. Por lo tanto, aquel vecino que vive 3 casas más allá, 4 casas más allá, con quien usted nunca habla, ¿cómo usted le alcanza? Yo no conozco la contestación absoluta a esa pregunta. Yo tengo una contestación, pero yo le estoy formulando la pregunta para que usted piense. ¿Cómo usted le llega a esa persona? ¿Todos ustedes conocen los nombres de todos los vecinos inmediatos de donde ustedes viven? Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Millo fue alcalde de Isabela, por lo tanto yo presumo que conoce a todas las personas que están aquí y de 4 calles más allá. Pero ¿cómo entonces le llegamos si no conocemos los nombres, no conocemos el rostro? ¿Cómo le llegamos? ¿Con alto parlante? ¿Poner predicaciones a todo volumen a las 10:30 de la noche? ¿Lorimar? Estar presente. Importante. A veces nosotros comunicamos lo que creemos con lo que hacemos y lo que no hacemos. Siempre es así. La gente muchas veces va a poner más atención a lo que usted hace que lo que usted dice. O escucharon lo que usted dijo, pero se dieron cuenta que lo que usted hizo no está consono con lo que usted dijo. Esto es bien importante, hermano. Bien importante. Ahí. Esto yo lo he escuchado en varios sitios, pero el pastor lo dice muchas veces también. Una manera que usted pueda asegurarse de no tener que estar arreglando la versión de las cosas que usted dice es siempre diciendo la verdad. La verdad. Por lo tanto, tenemos que vivir vidas que sean íntegras, que sean genuinas, que sean transparentes. No es nosotros ir aparentando ser lo que nosotros no somos. No me malentienda, no es que todo vale. Hay ciertas cosas que tenemos que modular. Sin embargo, es necesario que la gente vea el impacto de Cristo en mi vida. Y así yo voy e impacto la vida de los demás. Hay un pasaje en la palabra donde el Señor dice, ¿verdad?, que no hay, hace referencia a la palabra, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre su propia parentela. Y usted se pone a pensar eso bien, y una de las cosas que podemos interpretar es que quienes mejor conocen cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras faltas son aquellos quienes están inmediatamente con nosotros, nuestra familia. Ellos son los que realmente conocen, o quizá piensan que conocen cómo es que nosotros somos. Perdona que haga una referencia a una obra literaria. Había una obra literaria que se titulaba Los hombres del hombre. Había un personaje que se llamaba Segismundo. No sé, esa obra literaria, pues, una interpretación filosófica, era que aquello que no somos nosotros, como seres humanos, no necesariamente se puede definir de una manera muy sencilla. Yo soy quien yo quiero proyectar. Este hombre que está aquí, yo
tengo una idea en mi mente de quién yo quiero ser. Y trato de ser genuino y trato de proyectar eso. Pero lo que ve Josué en esta dirección no necesariamente va a ser lo que yo quiero proyectar. Y lo que ve Millo tal vez es distinto. Y ciertamente lo que ve mi esposa va a ser aún más diferente. Pero, ¿cómo defino yo lo que soy yo? No quiero ponerme demasiado filosófico, pero así sucede con todo. O sea, yo soy eso que yo quiero proyectar, lo que ve Josué, lo que dice Millo, lo que dice mi esposa, pero un conglomerado de eso también. ¿Sabes quién realmente sabe cómo soy yo plenamente? Mejor que yo. Dios. El Señor sabe todo sobre mí. Cosas que yo mismo no sé, las sabe el Señor. Pues es necesario que nosotros le pidamos al Señor que ese yo, que yo sé que Él sabe que soy, que Él lo amolde y lo transforme a lo que Él quiere que seamos y que eso sea lo que la gente vea. Y de esa manera vamos a impactar la vida de aquel vecino que vive 3 calles más allá, que le vea a usted bien a menudo y quizá usted no se da cuenta que le está observando. Que nunca andemos nosotros en mal testimonio. Porque si eso sucede, entonces manchamos el nombre de Cristo. Hablando nuevamente sobre esta brecha generacional, y muchas veces una brecha cultural, ¿vale? Lo que es la cristiandad, para muchos jóvenes es una cultura. Y para muchas personas mayores también. Cuando digo cultura, me refiero a que ellos ven que es una forma de vivir. Entonces miran en nuestra dirección, y si nosotros, quienes somos cristianos, somos de los que andamos mirando por encima del hombro y juzgando a la gente, van a utilizar el pretexto de ¿y para qué yo quiero estar allí? ¿Para qué? Que Dios nos ayude y nos libre de ser ese testimonio fallido. El Señor nos manda a que vayamos. Pero cuando nosotros vamos, es que vamos en Cristo. ¿Vale? Como Moisés. El Señor lo manda. Le dice, Señor, si tú no vas conmigo, Nacarile del oriente, como dirían en el campo. Yo no voy. No me muevo. Diferente a Jonás, ¿verdad? Jonás es que yo no voy porque no me da la gana. Esa gente no se lo merece. Moisés es que yo no sirvo para nada. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Para qué yo soy bueno? Y el Señor nos mira a nosotros y Él conoce todo lo que hay en ti. Hermano, esto es bien importante. A mí esto causa una alegría tan y tan grande. Y estoy seguro que si nos fuéramos a poner a presentar testimonios respecto a cómo esto es cierto en nuestra vida, no nos daría la noche. Porque si usted es sensible y reconoce el mover del Espíritu Santo en su vida, puede identificar tantos momentos en los cuales el Señor le permitió ser de bendición más allá de las capacidades que usted pensaba que usted tenía. Pues el Señor nos manda que nosotros vayamos, salir de nuestra zona de comodidad, movernos en la dirección de aquellos quienes están necesitados, que es la mayoría del mundo. Y debemos ir y debemos impactar aún las vidas de aquellos quienes han recibido a Cristo. Porque lo siguiente que dice es, ¿y qué? ¿Ir a qué? A ser discípulos. Eso es lo que decía el pastor ahorita. Nosotros tenemos que ser discípulos para hacer discípulos. El Señor nos capacita. Fíjense ustedes que este mandato es a todo cristiano. No dice, ustedes que son maestros, ustedes que son pastores, ustedes que son tal o cual cosa, evangelistas. Él le dice a todos. Obviamente está hablando a sus discípulos inmediatos allí, pero esta palabra reverbera hasta el 2025 y nos alcanza a todos, hermanos. Nosotros nos adentramos en la palabra y es esta la que nos capacita, en el Espíritu Santo, por supuesto, a poder hacer aquello que Dios nos manda que hagamos. Pues nos manda que salgamos de nuestra zona de comodidad y que vayamos allá a aquellos quienes están en necesidad, para que ellos también puedan ser beneficiarios de la bendición de ser discípulos de Cristo Jesús.
Entonces, lo tercero, vaya, disipule y bautice. Pero ese bautismo, fíjense que pudiéramos pensar, te dice, bueno, podemos resolver esto. Vamos allá a la estación de bomba, aquí en Isabela, y hablo con los bomberos. Ellos tienen que tener un camión allí grande, ¿verdad? Y lo lleno de agua. Debe estar lleno de agua, ¿verdad? Porque si no, no va a poder apagar los fuegos. Lo llenamos de agua, pero también le ponemos unos altoparlantes. Entonces ya estamos cumpliendo con ir. Entonces con los altoparlantes, yo voy llevando el mensaje. Entonces, a todo el que esté por medio, lo voy bautizando. Porque eso es lo que significa estar bapto, ¿verdad? Impregnado. Te dice, eso como que no da gracia. No da gracia porque no es así a la trágala. Dios nos dice bautizándolos. Pero presento esto adrede, ¿verdad? Porque aunque suene jocoso, es algo que las personas muchas veces pudieran errar en pensar que es así. Usted no bautiza en contra de la voluntad de las personas. Usted no puede obligar a nadie a recibir a Cristo Jesús. La persona tiene que ser sensible al llamado del Espíritu Santo, tocando su vida. Y para que haya ese bautismo, que el bautismo como ordenanza es simbólico. Tiene que haber un compromiso de parte de quien está siendo bautizado y de parte de aquellos quienes están ahí. Pero para que sea real, o sea, el significado del bautismo, la persona quien es bautizada tiene que haber aceptado a Cristo Jesús. Por lo tanto, discipular, y tiene que haber una aceptación y tiene que haber un reconocimiento de la autoridad de Jesús para entonces ser bautizado. Y eso es lo que le dice el Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas tres cosas son bien importantes. Usted vaya, usted enseñe, la persona tiene que tomar una decisión, entonces eso se celebra. Y lo último es enseñando. O sea, no se deja que la persona se quede por la libre. Me explico. Todo creyente es llamado a vivir congregado. No hay un creyente que sea el llanero solitario. Los creyentes no estamos llamados a vivir vidas ermitañas. Te dice, ahora recibí a Cristo Jesús, como no quiero pecar, y la razón principal por la cual pecamos es que vivimos en comunidad y la gente nos hace pecar. Pues me voy para allá, para el Monte del Estado, allá en Maricao, donde lo único que escucha es el coquí, pero secreto. Va a llegar el momento que el coquí también le va a molestar, y los pitirres, porque los seres humanos somos así. Pues el Señor nos manda que vivamos vidas ermitañas. Estamos llamados a vivir en comunidad. Bien importante. Y esta es una de las bendiciones más grandes que nosotros sobre la cual podemos testificar. Somos hijos del Señor. Vamos entonces nosotros a vivir con nuestra nueva familia en Cristo Jesús. Qué bueno cuando la familia biológica puede estar en la familia que es en Cristo Jesús. Esta es una bendición grandísima. Puede ser el cuarto punto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado. ¿Cuáles son esas cosas que les han mandado? Pues, escudriña la palabra. Todo lo que está en la palabra es lo que se nos ha mandado. Esto es bien importante. ¿Qué parte de esa se nos hace más difícil? Esta es una parte para meditar. ¿Qué es lo más difícil que se nos hace cuando consideramos esos 4 puntos que acabamos de mencionar? ¿Qué a usted le parece? O quizá no a usted, que usted pudiera pensar de manera general qué es lo más difícil que se le hace a las personas hacer en lo que respecta a la Gran Comisión. Ir. ¿Por qué? Por todo lo que implica. Por lo que implica que quizás la persona rechace, ¿verdad?
la respuesta que tenga la persona al mensaje que uno le lleva. Quizás Exacto. puede ser algo que nos pueda limitar, ¿verdad? Nos cause temor, o nos cause, no sé, ¿verdad? El temor es muy grande, pero ahí mismo él dice que está contigo. Amén. Ahora es que no estás solo en eso. Amén. Y las personalidades son distintas, ¿verdad? Hay personas quienes... Este asunto de la extroversión y la introversión son bien difíciles de definir. Bueno, realmente no son tan difíciles de definir, pero muchas veces las malentendemos. Personas, por ejemplo, que son bastante reservadas, pero no necesariamente son introvertidos. Y en el Señor, Él va a saber lo que está en nosotros y cuáles son nuestras capacidades, pero nos va a dar otras. Y nos va a ayudar a poder alcanzar a otros. Lo importante es nosotros ser arrojados en el Señor. Ahora, hay que ser prudente y escuchar, ¿verdad? Ser sensibles al llamado del Espíritu Santo. Hay momentos en los cuales debemos hablar y hay momentos en los cuales el Señor nos va a mandar a callar. Pues es importante. Pues ciertamente el ir pudiera ser difícil para muchas personas. Y hay otras cosas en las cuales nosotros pudiéramos pensar que no estamos suficientemente capacitados para poder enseñar a otros. Y si nosotros reconocemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Capacitarnos. Confiar en el Señor, pero también tenemos que estudiar. Y hay personas quienes leer la palabra, pues, te tienes que reconocer. Hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que alguien diga que la palabra es aburrida? Mira, mis estudiantes, hay gente que me dice, no me gusta la poesía. Eso es como si me traspasaran el corazón con un puñal. Yo le digo, ¿cómo me vas a decir que no te gusta la poesía? Entonces, ¿no? En muchos casos tengo un semestre completo, ¿verdad? Para poder convencerles de que a ellos sí les gusta. Pero el asunto es que nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Pues si a usted no le gusta leer, porque de momento se distrae, o si como yo, ¿verdad? Que me he autodiagnosticado déficit de atención después de viejo, pues yo miro la palabra y de momento hay 7 distracciones. Y lo que hago es que a veces, si quiero leer pasajes, y yo tengo que leer mucho, pues me pongo audífono y pongo una musiquita clásica, me ayuda a leer. Musiquita clásica, una musiquita instrumental, el jazz me funciona también, dependiendo cuál género sea, y leo, y puedo leer. Pero entonces y obviamente tengo que orarle al Señor. Pero si aún así no logramos leer grandes cantidades, pues esto que estamos haciendo ahora es una manera en que el Señor provee para que nosotros ser capacitados, reunirnos y hablar de la palabra, ir sobre los pasajes específicos. ¿Verdad? Esto es un book club, pero el mejor que existe. Estamos juntos hablando sobre el libro que estamos nosotros leyendo. Pues tenemos que reconocer eso. Amén. Vamos al último punto y con esto vamos terminando. En Hechos 1, los versículos 7 y 8. Los voy a leer yo rapidito. Dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es la parte a la cual yo estaba haciendo referencia ahorita, que les decía, pues vamos desde aquí y seguimos saliendo de manera ramificada, ¿verdad? Lo inmediato, la familia, el pueblo, nuestros compañeros de trabajo, la gente que vive cerca de nosotros, nuestros compueblanos, las distintas asociaciones a las cuales pudiéramos pertenecer. Pero no todos nosotros vamos a llegar hasta el fin de la tierra. ¿Cómo nosotros podemos impactar el fin de la tierra? Pues en la estructura, utilizando las estructuras que el Señor nos provee dentro de la congregación. El pastor el otro día estaba hablando sobre cómo nosotros contribuimos, ¿ya? Y cada cual en su corazón sabe cómo contribuye. Pero si estuviéramos hablando en lo físico, en lo material, pues no todo se queda aquí. Hay gente que necesitan allá en la Conchinchina, fueron a una misión a la Conchinchina y entonces se sabe quiénes son aquellos que fueron y que tienen un buen testimonio. Obviamente eso no es un free for all, como decimos en puertorriqueño, pero se contribuye para que la palabra alcance esos otros lugares. Pues miramos nosotros que algo bien importante que le dice el Señor
antes de ascender al Padre, pues la pregunta que le formulan es, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Tenían mucha curiosidad, el Señor se va. Tenían preguntas que todavía no habían sido contestadas. El Señor lo que les dice es, estén tranquilos. A ustedes no les toca saber sobre los tiempos. Hay personas quienes se apresuran a hablar sobre cosas que realmente no son tan importantes en lo inmediato. De momento, usted está construyendo la casa. Tiene la zapata hecha. Y está preocupado por el palo de quenepa que usted quiere que esté allá al fin del patio de aquí a 15 años. No, el Señor dice, preocúpate por tirar el cemento como manda en esa zapata. Y vaya construyendo por etapas, en orden, sabiendo que las cosas están como manda. Pues el Señor a nosotros nos manda que seamos estructurados. No nos apresuremos, no nos adelantemos a las cosas que han de suceder, pero seamos puntuales en lo que respecta a la palabra que Él nos presenta. Él nos manda a nosotros a que vayamos a discipular. Pues, ¿cuáles son algunas cosas? Y esta es la última pregunta que formulo antes de terminar. ¿Cuáles son algunas cosas en lo que respecta a las dudas que pudiéramos tener nosotros como creyentes, que las personas quieren adelantarse y no permitirle tiempo a Dios a señalar cuáles son esos tiempos? ¿Cuáles son algunas cosas ante las cuales la gente se quiere adelantar en este tiempo? Hay cosas en las que las personas quieren adelantarse, ¿verdad? En lo que respecta a su vida como cristiano, como creyente. Y el Señor nos manda a nosotros que seamos pacientes y esperemos solucionar el problema. Hay situaciones que pudieran estar viviendo las personas que no saben la solución al problema. ¿Cuál es la salida al problema que estamos nosotros encarando? Puede ser una situación familiar, puede ser una situación financiera, puede ser una decisión que haya que tomar. Nosotros no sabemos la contestación siempre. ¿Y cuál es la contestación a la pregunta? Tenemos que orar. Solo Dios sabe, debemos darle lugar al Espíritu Santo, tenemos que orar y darle espacio y tiempo, ¿verdad? Para que sea el Señor el que impacte nuestras vidas. Pues hermano, dos pasajes bíblicos hemos considerado, Mateo 28, la Gran Comisión, y la última porción en Hechos, antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Padre. En la primera estamos viendo nosotros cuál es el mandato que nos da Cristo Jesús, nuestro Dios, como iglesia, respecto a lo que nosotros debemos hacer con lo más preciado que se nos ha entregado después de la salvación, que es el Evangelio. Dado que usted ya es salvo, hay algo que hacer. Debemos estar nosotros ocupados en lo que el Señor viene por nosotros. ¿En qué nos vamos a ocupar? En evangelizar. La última porción que consideramos nosotros brevemente tiene que ver con darle lugar al Señor, esperando en Él, para que sea Él quien impacte todos los asuntos neurálgicos o de importancia en nuestra vida. Hay cosas que nosotros no sabemos cuál va a ser el desenlace. Hay muchas cosas que son así. Y nos queremos adelantar muchas veces a Él. El Señor nos manda, obviamente aquí está siendo bien puntual en lo que respecta al reino. ¿Cuándo va a regresar Él por la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer Él mientras tanto? Debemos nosotros ser puntuales en lo que respecta a saber cuál es nuestra función. Y de esta porción hay muchas cosas que podemos desprender, pero algo bien importante es que cada uno de nosotros tiene una labor que realizar. No importa cuánto tiempo llevemos andando en el Señor. Puede haber sido 45 años, puede haber sido 5 minutos. El Señor tiene un lugar para cada uno de nosotros y hay una función para cada uno de nosotros. Siempre subrayamos que no hay cristiano sin dones, pero tampoco hay cristianos sin ministerios. Todos tenemos un ministerio. Y un ministerio en común es discipular. Lo acabamos de ver en la palabra. La semana que viene vamos a comenzar, no tengo la referencia aquí, pero el manual, el volumen, es el llamado. El llamado. Y el primer estudio es, por lo menos es el pasaje bíblico que se tiene que estudiar,
es Juan, el primer capítulo, desde el versículo número 1 hasta el versículo 51. Esa es su asignación para el martes que viene. Amén. Les debo el título. Juan 1. Esa es su asignación. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Antes de terminar, ¿habrá preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones que quieran hacer? ¿No? Sí, por el capítulo 1 completo de Juan, del 1 al 51. Pues les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio. Voy a verificar luego la presentación de haber subido a la nube el formato correcto. Sí, entonces para por lo menos enviarlo al chat. Amén. Oramos, hermanos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra y gracias por mis hermanos preciosos que nos dan cita a este lugar en esta noche. Te imploramos, Padre Santo, que tú tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a aplicar tu palabra de la manera correcta en todo momento, mi Señor. Gracias por Josué, Padre Santo, quien está con nosotros. Te pido una bendición especial para él cada día, para su hogar, para su familia, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por Aileen, mi Señor, que nos acompaña esta noche. Mira las peticiones de su corazón. Y por todos los demás, Padre Santo, te imploramos que tú mires las peticiones que hay en nuestros corazones. Mira a los hermanos quienes no pudieron llegar en esta noche. Te imploramos por cada uno de ellos, que tú les alcances también y seas propicio a su necesidad. Ahora te imploramos, Señor, que tú grabes esta palabra en nuestra mente y que más allá de saberla, la apliquemos, Padre Santo, de modo que aquellos quienes miren en nuestra dirección puedan verte a ti y no a nosotros, mi Señor. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, permítenos un buen descanso en esta noche y que el día de mañana, si a ti te placiera que estuviéramos con vida, que podamos vivir conscientes de que tú estás sobre nosotros y que tú nos diriges, nos proteges, nos sustentas y nos ayudas, mi Señor, a vivir la paz que solamente tú puedes dar. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.